Poderoso. Dani, haz la última pregunta. No, pero es que no tengo, te voy a ser honesto, Bueno. no tengo. Estoy todavía asimilando, estoy haciendo un CELAT, absorbiendo todo este conocimiento que me tiene inclusive hasta quebrantado. Doy gloria a Dios por tu vida, Kenneth. El Eterno te bendiga. De verdad que ha sido fabuloso el día de hoy. Gloria a Dios. Una pregunta final para terminar, que es muy importante. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Pero hay círculos del cristianismo muy amplios donde dicen que el Padre derramó su ira sobre Jesús y que fue el Padre que mató a Jesús para saciar su justicia. Otros dicen que lo mató Satanás a Jesús. Y otros dicen que los judíos mataron a Jesús, que de paso es muy triste. Esa interpretación ha sido tomada para odiar al pueblo judío, perseguirlo. En la Edad Media se decía que los judíos mataron a Cristo y mucha gente persiguió a los judíos y los mataban por eso. Pregunto a Kenneth, ¿quién mató a Jesús? ¿El Padre, Satanás o los judíos? La primera interpretación lo plantea una rama teológica, conocida como la teología reformada. La primera es teología reformada en su máximo esplendor. El Padre, para satisfacer su ira, derramó el castigo divino sobre Jesús de Nazaret y él absorbe la ira del Padre, y todo aquel que pone su fe en Jesús es librado de la ira venidera. Eso es teología reformada. Solamente quiero decir lo siguiente. Respeto la teología reformada, pero quiero decir, es una teología de muchas. ¿Okay? Eso es lo que dicen ellos. La segunda la planteó Anselmo de Canterbury. ¿Okay? Satanás. Y de hecho, quien desarrolla esas tres teorías en su libro es John Stott. Su libro se llama La Cruz de Cristo. Aquí lo tengo. Aquí detrás lo tengo. Aquí. Muy bien. John Stott, La Cruz de Cristo. Y el tercero, sí, el problema es que si los judíos lo matan, por así decirlo, eso crea el antisemitismo. Esa idea es muy, pero muy peligrosa. Y quiero decir algo con respecto a esa idea, Natanael. Si lo vemos desde el punto de vista literal, es interesante que lo mata la élite. Es decir, la élite judía tiene celos de Jesús. Pero esto pasa siempre en el mundo judío cuando se levanta un místico como Jesús y cuando se levantan otros místicos, por ejemplo, los profetas que tienen visiones. Recuerden ustedes que Isaías tiene una visión. Todo eso es misticismo. Jeremías, por ejemplo. Jeremías. No solamente persiguieron a Jesús. A los profetas. Todo místico es perseguido por el poder político, el poder eclesiástico de turno. ¿Ok? Entonces, si vemos la historia, no fue los judíos lo mataron. No. Al final lo mata Roma, claro, por celos de una élite judía. Pero si vamos a Hechos, vemos algo que dice el libro de los Hechos. Muchos cientos de miles de judíos han creído en Jesús de Nazaret. Eso lo dice el libro de los Hechos. Y dice, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, decir que los judíos mataron a Jesús, no me parece que se le haga justicia al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos narra que primero se convirtieron, si no me recuerdo, 3,000. Luego Pedro predica y se convierte en 5,000. Todos ellos son judíos, es decir, ¿de dónde sacamos la idea que lo rechazaron? Hay un montón de judíos que creen en él. Y Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Por supuesto, y la salvación viene de los judíos. Entonces, hay que evitar ese error porque se puede caer en el antisemitismo, ¿ok? Y el pueblo cristiano, en nombre de esas ideas teológicas, tristemente le ha dado muerte, pogromos al pueblo hebreo, ¿ok? Muy bien, entonces, a mi manera de ver, yo soy de la opinión de lo que tú dices, de lo que Yeshua mismo dijo acerca de sí. Yo pongo mi vida. Jesús tenía un nivel tan elevado de conocimiento, tan elevado de conciencia, que él conocía la parte de la Torá o del Antiguo Testamento que él había venido a cumplir. Él conocía su párrafo de la Torá o del Tanaj. Él conocía las profecías que él había venido a cumplir. Y por lo tanto, él sabía que él era esas letras, esos párrafos de la Biblia, se encarnaban en él. El verbo se hizo carne. Y él conocía qué parte le tocaba ejecutar para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Así que él va, tal como tú lo dices, porque él tiene conciencia de que es lo que él quiere hacer en obediencia al Padre. Él pone su vida voluntariamente. Así es. Y Dios, Kenneth, una cosa que te iba a comentar era que... Solo cierro con esta idea. Adelante. Y de la misma manera, como Jesús conocía lo que había venido a hacer, fíjate bien,
como él conocía lo que venía a ser conocimiento, también la mística va a decir, es importante que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros conozca la letra de la Torá o la letra del Pentateuco que somos. Wow, tremendo. No, que te quería complementar, Kenneth, porque al sumo sacerdote recomienda al Sanedrín que es mejor que muera uno a que muera una multitud. Y dice así, esto decía porque se le había revelado en sueño. O sea que al sumo sacerdote se le reveló que tenía que morir Cristo. O sea que ya había una planificación de parte del Padre sobre ese evento. Totalmente de acuerdo. Fue un evento preordenado, correcto. Sí, dice que el Señor se lo reveló. No dicen sueños, pero sí se lo reveló. O sea, habló por inspiración, porque siendo el sumo sacerdote, el Señor lo usó aún, que él no tenía una buena intención, ¿no? Pero aún así el Señor usa eso a favor de su plan. Así es. Gloria a Dios, Kenneth, gracias. Nos has abierto mucho el pensamiento. Gracias por ese tiempo tan valioso. Sigue siendo invitado, porque hay muchos temas de qué hablar. Entonces, bueno, gracias, Natanael, gracias, Dani, y gracias a toda la audiencia por abrir un poco su corazón a las ideas de la mística del pueblo de Jesús. Y como bien se dijo acá, al principio seamos como los creyentes de Berea. Cada día examinaban en las escrituras. Muy bien, por aquí tengo yo mi escritura, ¿ok? Cada día lo examinaban para ver si lo que Pablo decía era cierto. Esa última parte me gustaría que la elaboraras un poquito más ya para terminar, ya que tenemos un poquitico de tiempo. Dijiste que cada uno de nosotros debe saber qué parte de la Torá somos, de la letra de la Torá. Esa parte sería muy bueno elaborarla porque me parece muy profunda hasta que alguien la comprenda mejor como si fuera a un niño de 5 años. Díganoslo, por favor. Muy bien, acaba esta idea. La mística trata dos asuntos fundamentales. ¿Cómo se creó todo esto? Y para eso nos van a llevar al capítulo 1 de Génesis, que ustedes saben, narra cómo se crea el universo. Y la pregunta 2 que responde la mística es la siguiente. Okay, si ya comienzo a captar cómo se creó todo esto, la pregunta 2 es, ¿qué estoy haciendo yo acá en el universo? Es decir, ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Y por qué la mística le va a dedicar, yo diría, que mucha literatura, mucho libro, para que podamos responder esta pregunta? Porque cuando desconocemos qué es lo que hemos venido a hacer, la mística va a decir, estás en exilio. El exilio es desconocer tu función. El exilio es desconocer tu sentido de vida. El exilio es desconocer para qué has venido a este mundo. Por esa razón, Natanael, muchas personas están en una reunión de trabajo, pero el cuerpo está en la reunión de trabajo, pero su alma está en otro lado. Volando. Eso se llama estar exiliado. ¿Por qué? Porque yo siento, fíjate bien, siento que mi lugar no es estar en una junta de oficina. Entonces, ¿qué va a decir la mística hebrea? A través de conocer, vamos a llegar a conocer ¿qué letra de la Biblia tú eres? Porque en un sentido profundo, no solamente Jesús cumplió las profecías que de él hablaban. En un sentido profundo, Dani es una letra del texto bíblico. Natanael es otra letra del texto bíblico. Y Kenneth es otra letra del texto bíblico. Y si logramos descubrir qué letra somos, hemos encontrado el sentido por el cual venimos a este mundo. El verbo se hace carne. Gracias, Natanael, ya lo tienes. El verbo se hace carne. Cuando el verbo se hace carne, cuando la letra que me tocó jugar se hace carne, encuentro la mayor felicidad de mi vida. Yo creo que ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué estás tan feliz? Y le voy a responder, miren, para mí enseñar, para mí hacer esto, y yo no sé cuántos le van aquí al Barcelona o al Real Madrid, y perdón si hablo de fútbol y si a la audiencia no le gusta mucho el fútbol. Muy bien, pero para mí, hablar y enseñar es como cuando un futbolista salta al campo de juego. Es decir, mi alma vino a este mundo a enseñar la palabra del reino de Dios. ¡Aleluya! No hay mayor felicidad, queridos amigos, no hay mayor felicidad cuando recibimos lo que los profetas lo van a decir de esta manera. He encontrado mi vocación, he encontrado mi llamado. Mi llamado es
la letra que llevas por dentro. La palabra que Dios puso en nosotros. Así es. Qué torrente de aire fresco lo que experimentamos hoy. Gloria al Eterno. Es que cómo no, si estamos hablando de la cruz y el poder de la cruz en nuestra vida. Qué interesante, Kenneth, y con esto concluyo mi parte. Ustedes quedan libres para decir la parte final de ustedes, que hay mucha gente que pregunta, ¿es malo hacer aquello? ¿Es malo hacer esto? Como descargando responsabilidad que ella debe tomar en otra persona. Cuando nosotros somos conscientes de lo que acaba de decir Kenneth, de que somos vida con un propósito, vinimos a esta tierra con un propósito, ya no tendremos que preguntarle a los demás, ¿será que puedo pensar? ¿Será que puedo decir? ¿Será que puedo ir allá? No puedo, no, vamos a tomar responsabilidad porque el Señor eso nos enseña cuando nos da un propósito de vida y sabemos cuál es ese propósito, glorificar a Dios. Así que, hermano, tú eres sacerdote de Cristo, el sacerdote de los creyentes, el sacerdocio de los creyentes es real porque Cristo nos llamó a ser reyes y sacerdotes para gloria de su nombre.